Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar de contracultura y underground, una transformación desde los márgenes, historia, resistencia y búsqueda de libertad, por David Castillo Gutiérrez. Tenemos que recordar, para contextualizar este tema, vamos a hablar que hoy en día normalmente tomamos estos dos términos de contracultura y underground como los asociamos como a lo contemporáneo, más o menos desde los años 60, 70, que fueron las épocas de las manifestaciones, las protestas, movimientos obreros, juveniles, protestas contra la guerra. O sea, fue una época de muchas voces en contra, pues, de los sistemas. Y aquí es donde surge una pregunta, o sea, una pregunta profunda. ¿Es esta contracultura realmente un fenómeno de, de esta época contemporánea, desde los años 60 hasta acá, o siempre ha estado presente en todas las épocas de la historia del ser humano? A partir de esa pregunta, vamos a hablar pues de todo lo que esto trae en las siguientes diapositivas. También vamos a analizar la relación que existe entre la contracultura y este underground, explicando cómo las ideas surgen, evolucionan y van transformando a la sociedad. Ahora vamos a hablar de la tesis central, como ya les mencioné, que es si la contracultura es algo reciente o siempre ha existido. Para empezar, podemos decir que la contracultura es como una voz en contra de la cultura tradicional o la cultura dominante. Es decir, hay algo dominante y la contracultura surge contra ese dominio. Entonces, desde mi punto de vista, y también de lo que analicé de las lecturas, la contracultura no es algo exclusivo de una época específica, no es un fenómeno de los años 60, ni de la época contemporánea, sino que siempre ha sido una respuesta constante del ser humano, casi que natural. Es algo natural en nosotros oponernos. Entonces, siempre el ser humano va a dar una respuesta frente a lo que se le impone. Si hay una imposición, es como si fuera natural, automático, que hay algo que que se le opone. Entonces, cuando alguna cultura o algo, un poder intenta dominar al otro, va a aparecer un contrario que pues va literal en contra de todos los preceptos, conceptos que tenga esa cultura o ese poder. Podría decirse que esta contracultura es inherente al ser humano. Entonces aquí podemos mencionar, es bueno traer a autores como Hobbes y Rousseau, que ellos pues hablaban sobre la naturaleza del hombre, ¿no? Si alguno era bueno o malo por naturaleza. Hobbes decía que el hombre era un lobo para el hombre, que él pues por naturaleza podría decirse que era malo y necesitaba como ser dominado para controlar. Y Rousseau decía que el hombre naturalmente es bueno y pues la sociedad, la propiedad privada, la jerarquía, las clases pues empiezan a convertirlo en un hombre malo. Entonces, Hobbes nos dice, el ser humano es conflictivo por naturaleza. Y Rousseau sostiene que la sociedad es la que lo daña. Entonces, en este sentido, podemos decir que la contracultura puede interpretarse como una respuesta a esa tensión entre lo que el ser humano es y lo que la sociedad le impone. Ahora pasamos al origen de la cultura. Es bueno hablar antes de cómo surge la cultura para entender pues, qué es la cultura tradicional, la contracultura, la underground. ¿Cómo surge esta cultura? La cultura surge desde que el ser humano, como un ser social, que su existencia no solo se basa en lo biológico, sino también en lo social, se organiza. Pues cuando el ser humano se organiza, conforma sociedades y en esas sociedades también se empiezan a ver grupos pequeños, porque él se va organizando. Entonces, a partir de esos grupos se van generando usos y modos. Entonces, esos usos y modos son como costumbres, formas de hablar, de comer, de vestir, de jerarquizarse, de tratarse. Y entonces, como cada grupo va generando sus usos, sus modos y sus costumbres, entonces se van diferenciando unos con otros. Entonces, siempre hemos buscado organizarnos en sociedad.
de esa organización surgen las costumbres. Con el tiempo esas costumbres, esos que están en esos grupos, se van transmitiendo a las otras generaciones. O sea, va una generación que genera esa cultura a raíz de esas costumbres y la va transmitiendo de generación en generación, tradición oral, escrita, etcétera. Desde que nos asociamos, generamos esos grupos. Y ahí ya se forma, en esos grupos se forman las culturas y cada cultura se vuelve como, o sea, como algo que le da originalidad a cada grupo. Entonces la cultura, este es el conjunto de formas de vida heredadas dentro de una sociedad. Aquí podemos hablar, antes de continuar, que yo siempre he pensado que el hombre tiene una desconexión con la naturaleza hoy en día. No sé si esa desconexión es heredada. Nosotros somos seres que estamos en forma de ver desconectados con la naturaleza. Nosotros, la naturaleza sabe equilibrarse, es como que nosotros al contrario la desequilibramos. Nosotros no nos hemos adaptado ni hemos evolucionado de la forma de otras especies que parece ser que están conectadas, que entienden que la supervivencia de todos depende de la supervivencia de un organismo. En cambio, nosotros no. Nosotros siempre hemos estado desconectados de esa realidad, por eso somos tan conflictivos. Para entender que esas culturas nuestras han nacido a partir de esa desconexión con la naturaleza. Les pienso que es importante tener en cuenta que de pronto, o tal vez si el hombre estuviera más conectado con la naturaleza, la cultura podría haber sido menos conflictiva. Por eso es importante hablar de Engels, que él plantea que, o sea, desde que el humano se asoció y generó esos grupos, fueron apareciendo pues distintas cosas. Él fue organizándose en los grupos, familias. Esos grupos empezaron pues para adaptarse a, a las condiciones del estado y del entorno y querer cómo sobrevivir. Empezaron a formar pues lo que ya dije, familias, formas, o sea, sus primeras casas o bueno, sus hogares donde podían vivir. Y a raíz de eso, pues como se generaron esos grupos, empezó a aparecer la propiedad privada. Ellos ya empezaron a decir, bueno, esto es mío, esto es del otro, y a partir de eso ya se generaron los primeros conflictos. Entonces, ¿qué plantea Engels? Que con la aparición de la propiedad privada se rompe una forma más comunitaria de vida y empiezan a surgir esas desigualdades. Como hay jerarquías, entonces va a haber en las jerarquías siempre va a haber uno por encima, este va a querer dominar. Entonces los de abajo van a querer, bueno, esto porque nos quiere dominar de esta manera, no estoy de acuerdo. Entonces podemos ver que desde las primeras agrupaciones de humanos ya se daba algo que quería dominar y algo que estaba siendo dominado y ya de pronto no quería ser dominado. Entonces, muchas expresiones contraculturales pueden entenderse como respuestas a las estructuras de poder que nacen cuando unos grupos intentan imponer su dominio sobre otros. Bueno, ahora vamos con el nacimiento de las contraculturas. Pues, estábamos hablando de que siempre que hay cultura hay una oposición. Entonces, como ya tenemos entendido más o menos qué es la cultura, ya sabemos que puede ser la cultura, la contracultura, perdón. Como esas formas y usos de las que hablábamos, esas costumbres generan una cultura y esa se va transmitiendo de generación en generación, eso se vuelve tradicional, es decir, se vuelve de siempre, siempre se va transmitiendo las mismas costumbres, siempre se van transmitiendo las mismas creencias. Y eso genera una especie de cultura tradicional. Y al mismo tiempo que se va a esa cultura tradicional, también se genera la oposición o la contracultura, es una voz que surge frente a eso. Entonces aquí podemos hablar que la cultura no solo organiza la vida social, también tiende a imponerse. Cuando una forma de vida se establece como la única válida, es decir, como esto es lo único que sirve, comienzan a surgir pues de manera natural pensamientos diferentes, ya pues en contra, dicen, bueno, ¿por qué nos van a dominar de esta manera? Y ahí podemos decir que nace la contracultura, es como una respuesta a la imposición. Aquí podemos hablar de que esta contracultura no es solo de esta época moderna contemporánea, porque encontramos un ejemplo en Sócrates. Él es un ejemplo antiguo de la contracultura.
Él no pertenecía a movimientos juveniles como los de los años 60 ni obreros, pero representó una voz crítica frente a la cultura dominante en esa época en Atenas. A través de los diálogos, de las reuniones, de las preguntas, siempre cuestionó las verdades aceptadas, es decir, las que ya habíamos aceptado, nos dijeron, acéptenlas y las tomamos. Siempre las cuestionó. Cuestionó la autoridad política, la forma tradicional, la educación. Por eso él puede verse como una especie de figura antigua, contracultural y también underground, porque esas reuniones, esas sociedades también eran ocultas, eran grupos que no estaban, digamos, a la luz. Entonces, ese pensamiento de él nació de los márgenes del poder oficial, incomoda al sistema y por eso pues terminó siendo pues, la historia que conocemos castigado por la propia sociedad a la que él mismo pues, estaba cuestionando. Ahora seguimos con el término underground. En este punto, o sea, el término representa ese pensamiento que estamos hablando anteriormente, oculto. Es esa voz que nace desde abajo, desde las profundidades, y como la flor del loto, después de muchos años, vuelve a surgir. La semilla queda ahí y quién sabe después de cuántos años vuelva a salir a la superficie. Esa inconformidad que todavía no es visible dentro de la sociedad. Es una resistencia que podemos decir que es silenciosa, a pesar de que luego es individual y que no ha logrado convertirse todavía en un movimiento colectivo. Es decir, podemos tomarla como de grupos, pero es muy individual, no ha logrado todavía convertirse en algo más grande. Por eso se dice que este underground es como el origen del cambio, nace del individuo, de la individualidad y busca ser colectivo, está en la oscuridad y busca la luz. Podemos encontrar un ejemplo antiguo de este underground de contracultura puede verse en lo que hoy en día muchos creemos, que es el cristianismo. Los primeros grupos cristianos primitivos que nacieron pues, después de la muerte de Cristo dentro del Imperio Romano, pues, al principio fueron movimientos marginales, incluso fueron perseguidos, los veían como raros, eran unas reuniones secretas, hasta subterráneas, se escondían como en una especie de alcantarillas, túneles, y al mismo tiempo fue contracultural porque cuestionó todos los valores que dominaban en esa época en Roma, todo ese, digamos, ese imperialismo de la época, el culto pues a una figura humana que le creían Dios, la violencia que él ejercía pues para seguir estando en el poder y pues su organización religiosa. Listo, ahora vamos a la relación entre underground y la contracultura. La relación entre underground y contracultura es directa. O sea, el underground es individual, oculto, como ya lo mencionamos, y subterráneo. Mientras que la contracultura ya es la voz colectiva, esta se puede ver más y pues por ese mismo hecho de verse más, es transformadora. Podemos decir que el underground es el origen y la contracultura también es la expresión. El underground es la semillita donde nace y la contracultura ya es cuando florece. Todo cambio, podemos decirlo, que comienza desde abajo y sale hacia arriba de oscuridad a luz. Aquí podemos hablar de un autor que me gusta, que es Michel Foucault. Él siempre habló de la insurgencia, ¿no? Él decía que frente a un dominio o a un poder pues, que no es muy legítimo en cuanto a sus usos, surgen movimientos en contra, van desde abajo movimientos en contra de ese poder dominante. Entonces para él la insurgencia podría entenderse como una forma de resistencia al poder. Allí donde una cultura dominante intenta imponer normas, valores, comportamientos, hasta creencias, obviamente van a surgir voces que cuestionan esa dominación. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de historia y el conflicto cultural. Aquí quiero mencionar que como, como la cultura tradicional siempre ha intentado imponer un modelo y será la contracultura en cuenta de esa cultura tradicional, se han generado conflictos. El ser humano a lo largo de su historia es un ser muy conflictivo. Todas las civilizaciones, por más grandes, como se dice, y adelantadas que pudieran ser con todos sus conocimientos y todo lo que nos dejaron como herencia, pues al final
la mayoría, pues, entre otros factores naturales, y eso la mayoría se acabaron, la mayoría de las civilizaciones se acabaron por conflictos internos o por conflictos externos, porque uno quería dominar al otro. Y se dieron guerras por eso, guerras religiosas, en las que una religión quería dominar a otra y quería imponer pues sus costumbres. Y a raíz de eso muchas civilizaciones terminaron. Pues a lo largo de la historia, las culturas no solo combinan, también entran en conflicto. Como ya lo mencioné, las primeras civilizaciones, como los sumerios, hasta los grandes imperios y las guerras modernas, como la Segunda Guerra Mundial, el último conflicto grande, pues antes de la de los Balcanes, vemos cómo las culturas buscan imponerse sobre las otras. Las diferencias culturales, ideológicas, religiosas, el poder, los recursos han sido causas constantes de este conflicto. Esto nos demuestra que la relación entre cultura y contracultura siempre ha estado presente. En todas las épocas del ser humano, en los sumerios y Mesopotamia, en los imperios de la antigüedad, Egipto, Babilonia, Siria, Roma. Los sumerios no se sabe por qué desaparecieron. La mayoría de los científicos dicen que fue porque empezaron a pelear algunos pueblos con otros. Los egipcios igual, los romanos también. Después en la Edad Media aún más, cuando se dio el feudalismo, la religión, los fanatismos. Después en la Edad Moderna con las revoluciones y finalmente en la Edad Contemporánea hoy en día con la globalización. Podemos decir, aquí, traer a Max Weber. Él explica que el poder puede sostenerse por la tradición, o sea, por el carisma. Él habla de los tipos o formas no de gobierno, sino de los tipos de gobierno que se puede dar. Está el tradicional, el carismático y el de las normas legales. Esto sirve para entender que la contracultura aparece cuando esos modelos de dominación empiezan a ser cuestionados, especialmente cuando el tradicional, el tipo de gobierno tradicional pretende imponerse como la única forma válida de vivir sobre los otros. Ahora vamos a hablar pues, de un ejemplo. Un ejemplo de la contracultura es el caso del surgimiento del rock en los años 60 y el underground. En ese contexto, una generación pues joven comenzó a cuestionar el sistema, rechazando la guerra. Ellos eran una generación posguerra que estaban enfadados por eso y ellos rechazaban todos esos conflictos del consumismo y todas esas autoridades pues, que para ellos no eran legítimas. Entonces el rock no solo fue música, fue una forma de expresión, de protesta y de identidad. Él representó, este género y este movimiento representó el choque entre lo tradicional y una nueva forma de pensar. Antes, a pesar de que había movimientos en contra como el movimiento de los hippies, ellos eran muy parecidos y todo eso, y llegó el rock pues con todo su enfado, con su alto volumen, pues a cuestionar esas formas de pensar. Después de la Segunda Guerra Mundial, como ya mencionaba, muchos jóvenes se sintieron inconformes con ese modelo de vida impuesto. Este género surge como una forma de expresar el malestar. Aquí podemos dar el ejemplo de bandas como The Who, que representaron esa rebeldía juvenil, no solo a través de la música, sino cuestionando las formas más sociales. En este sentido, eh, el rock fue una forma de contracultura, porque transformó una inconformidad individual en una expresión colectiva contra el sistema. Ese momento clave del Festival de Woodstock en 1969, donde todos los jóvenes se reunieron a ver pues, toda la música hippie de la época y llegó esta banda pues con una canción que es una de mis favoritas que se llama My Generation, como a decir, bueno, se acabó su época y ahora viene la época nuestra, la generación que estamos enfadados y lo queremos expresar. Bueno, ahora nos vamos al análisis crítico de la contracultura si esta transforma realmente. Es importante hacer un análisis crítico. Según Descartes, la contracultura tiene una limitación importante, ya que esta se centra demasiado en el individuo, no logra cambiar completamente las estructuras del poder y además el sistema tiene esa capacidad de adaptarse y absorber la contracultura. Claro, esto lo podemos ver hoy en la globalización. Hoy en día hay demasiadas formas culturales, pero aún en día la globalización todo el tiempo nos está llamando, vean, sean iguales. Se acaban, no quieren ese sistema horizontal, sino que quieren un sistema vertical. Entonces eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Estamos generando un cambio real o simplemente nos adaptamos?
En un sistema vertical, como les digo, siempre habrá una voz que pide un sistema horizontal que nos acepte a todos con nuestras diferencias y con nuestras creencias, obviamente en igualdad de derechos. Ahora, por último, también quería hablar pues del antes de la forma de vivir del ser humano y de la de antes pasamos pues, del campo a la ciudad y hoy como que hay una especie de sentimiento de volver al campo. Eso lo hablaba el profesor en el video. Entonces, como les digo, el ser humano pasó del campo a la ciudad buscando progreso y desarrollo. Ahora muchas personas buscan en la naturaleza, quieren buscar esa conexión con la naturaleza. Esto refleja que el ser humano busca sentido y libertad para su vida, demuestra que siempre está cuestionando su forma de vida. Y podemos hablar de autores como Marx y Engels, que ya habían señalado que hay una ruptura entre el campo y la ciudad, donde la vida urbana siempre se impone bajo una lógica de producción y de consumo, pero también vemos un fenómeno contrario, o sea, vemos voces contrarias. Muchas personas hoy en día buscan volver al campo, lo que puede interpretarse hoy como una forma de contracultura. Hoy en día esta- estas ganas de volver al campo puede tomarse como la contracultura frente al modelo dominante. Ahora vamos a hablar del impacto de estas en la sociedad. La contracultura ha generado, como ya lo hablamos, transformaciones importantes en la sociedad. Ha luchado siempre frente al poder y el sistema. En lo económico ha cuestionado el consumismo, el capitalismo, en lo político impulsa la lucha por derechos y participación, en lo religioso promueve una espiritualidad, digamos, más libre, más consentida con la propia voluntad, y en lo axiológico pues nos ha propuesto valores como el amor, como la libertad, la inclusión, el respeto y todos los importantes, digamos. Entonces esto demuestra que a pesar de las culturas que nos imponen, siempre hay un cambio de valor que también al tiempo produce un cambio social. Y igual hay que tener en cuenta lo que hablábamos, ¿no? Que la globalización intenta siempre consumir y adaptar esas voces. Por ejemplo, podemos mencionar así que muchos regímenes autoritarios se han basado incluso en teorías pues, de libertad y nacionalismo, etc. Entonces, el poder también sabe transformarse. Por eso hay que tener en cuenta que a pesar de que el impacto de la contracultura es importante, porque a pesar de que el poder siempre absorbe, la contracultura ha resistido. Y para terminar, pues en conclusión podemos decir que la contracultura no es un fenómeno, definitivamente no es un fenómeno pasajero, sino una respuesta natural del ser humano. El underground representa ese origen silencioso del cambio. La transformación social ocurre cuando las ideas individuales se van volviendo una idea individual de estar en contra de lo establecido, del status quo, se vuelve una idea colectiva y genera un movimiento. Y el verdadero desafío que tenemos es construir nuevas formas de vida más justas, más libres, más conscientes y también más, como decía, más igualitarias en derechos, pero desiguales, porque todos pensamos distintos, hay unos que nos gusta esto, lo otro, todos estamos aceptados, todos debemos ser aceptados en la sociedad. El ser humano no solo se adapta, sino que también cuestiona y transforma. Busquemos una conexión con la naturaleza y con las raíces y a partir de ahí vamos a encontrar mejores formas de vida. Muchas gracias.